We're in a series called Heroes of the Faith. Y estamos aprendiendo sobre los héroes de la fe. But before I jump into today's message, I wanted to share a little bit about me. Pero antes de empezar con el mensaje esta mañana, quería compartir un poco acerca de mí. If you don't know me, my name is Heather Heck. I'm the college campus minister here. Si no la conocen, se llama Heather Heck y es hace el ministro universitario aquí en la casa. And a fun fact about me is I've had 20/20 vision my entire life. Y algo curioso de ella es que ha tenido una visión perfecta toda su vida, 2020. My family used to joke and say that I could see a bird poop from 100 yards away. Mi familia bromeaba conmigo diciendo que podía ver hasta la popo del pájaro a 100 metros de distancia. And I've been pretty proud of the fact that I have 20/20 vision. Y siempre he estado orgullosa de que tengo una visión perfecta. But something has happened to me over the last 5 or 6 years. Pero algo ha cambiado estos últimos 5 años. They have started to make the fine print on the back of things smaller and smaller and smaller. Parece que cada año achican más y más la letra de las cosas. Anybody relate to that? ¿Alguien más relaciona con eso? Sí. And when I was moving from Denver, Colorado here to Nashville, Y cuando me estaba mudando de Denver acá a Nashville, one of my former students bought me this beautiful study Bible. uno de mis estudiantes antiguos me compró una Biblia hermosa de estudiar. It had my name engraved on the front of it. Y tenía ahí mi nombre grabado en la parte de adelante. It was so sweet. Era tan dulce, en verdad. And then I opened that thing up. Pero después la abrí. This man done bought me a giant print Bible. Y estudiante parece que me compró una Biblia con la letra gigante. Like he's got jokes or something. Como que se estaba bromeando conmigo. Because I have been in full denial for several years. Porque hasta este entonces yo no quería aceptarlo. Because I got 20/20 vision. Porque según yo tengo la visión perfecta. And then my sweet mama, Y después mi mamá dulce, for Christmas this year, para Navidad de este año, she had the audacity to buy me a pair of reading glasses for Christmas. tuvo la osadía de comprarme unas gafas de lectura para Navidad. But not just any reading glasses. Pero no eran gafas cualquiera, She bought me these giant pink aviator reading glasses. sino que me compró unas gafas gigantes de estilo aviador No, rosadas. I'm going to show y'all, but if you take a picture of this, I'm going to come find you. Les voy a mostrar, pero no se atrevan a tomar fotos. I look absolutely ridiculous. Me veo absurda. My friends say that I look like Elton John. Mis amigos dicen que me parezco a Elton John, o a los que no lo conocen, a Juan Gabriel. But you know, for months and months, I would not touch those things. Pero por meses yo no los cogía, no los utilizaba. And then one day, I was struggling during my devotional time. Pero después un día yo estaba batallando tanto con mi devocional, Even with my giant print Bible and just the right lighting, aún con mi Biblia que tenía la letra gigante, even with all of those things, I was struggling to see. e incluso ahí parada debajo de la luz no podía ver bien. Finally, I said, okay, I put on those reading glasses. Entonces dije, está bien, me voy a poner los lentes. Wow, Y wow, this changes everything. qué diferencia que eso hizo. And this got me thinking Y esto me puso a pensar how important it is for us to have the right vision. lo importante que es tener la visión correcta. Because I think sometimes our problem in life is that our vision gets a little blurry. Porque creo que a veces el problema que tenemos en la vida es que nuestra visión se vuelve un poco borrosa. We get tired, just caught up in all of the busyness, Nos cansamos y estamos en el ajetreo de las cosas de la vida, with all the pressures and problems of life. con todas las presiones y los problemas de la vida, The battles that we face seem endless. las batallas que siguen y siguen viniendo, And it can become we're so easily distracted y nos distraemos tan fácilmente by the culture and the world around us. de la cultura y el mundo alrededor de nosotros. And if we're not careful, it can distort our vision. Y si no somos cautelosos, esto puede distorsionar nuestra visión. And that's really the setting for our text today. Y este es el contexto para lo que vamos a leer hoy. Our story is about a people whose vision has become blurry. Nuestra historia se trata sobre un pueblo cuya visión se volvió borrosa. God's people, Israel, El pueblo de Dios, Israel, they were called out of captivity fueron llamados, fueron liberados de cautividad
After 400 years of slavery, después de 400 años de esclavitud, they're brought through the wilderness and into the promised land. fueron llevados a través del desierto hasta la tierra prometida. But somewhere along the way, they just stopped moving forward. Pero en algún momento del camino ellos se detuvieron. And one of the saddest things that I read in this Y una de las partes más tristes de esta historia is that when Joshua and his generation died, es que cuando Josué y su generación murió, the next generation did not know the Lord. entonces la generación siguiente no conocía del Señor, They had failed to teach the next generation. porque habían fallado en poder enseñarles a la próxima generación sobre Dios. Now that generation was surrounded by idolatry. Y ahora esta próxima generación estaba rodeada de la idolatría. They become distracted by the world and the culture around them. Se habían distraído de la cultura, del mundo que los rodeaba. And then they begin to worship other gods. Y entonces empezaron a adorar a otros dioses. And this brought terrible consequences. Y esto trajo consecuencias terribles. And throughout the book of Judges, we see this same repeated cycle happen. Entonces, a lo largo del libro de Jueces vemos un ciclo que se repite una y otra vez. The cycle of sin and idolatry and then the consequences it brings. El ciclo del pecado, de la idolatría y las consecuencias que eso traía. When Israel would find themselves in trouble, Cuando Israel se encontraban en apuros, en problemas, they would become desperate enough to cry out to God, finalmente se desesperaban lo suficiente para clamar a Dios. and God in all his grace and his mercy would raise up a leader. Y Dios en toda su gracia y misericordia les traía un líder. And these were people called judges. Y estos eran personas que los llamaban jueces. And God would call them to deliver his people out of darkness. Y Dios los llamaba para liberar a su pueblo de la oscuridad. But it never took very long. Pero no faltaba mucho tiempo That cycle would begin all over again. hasta que repetían y repetían el ciclo. They would take their eyes off of God. Quitaban su mirada de Dios, They would forget the one that had rescued them. se habían olvidado del que los rescató And they abandoned God over and over and over again for lesser things. y lo abandonaban una y otra vez por otras cosas. Judges chapter 6 opens with this verse. El capítulo 6 de Jueces empieza así. It says, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years God gave them into the hands of the Midianites. Dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y durante 7 años Dios los entregó en manos de los madianitas. And we pick up our story in Judges chapter 6. We're going to read verses 11 through 16. Y seguimos en Jueces 6, vamos a leer del 11 al 16. It says, the angel of the Lord came down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abezerite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Pardon me, my Lord, Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all of this happened to us? Where are all of his wonders that our ancestors told us about? Did the Lord not bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us to the hand of the Midian. The Lord turned to him and said, Go in the strength that you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. The Lord answered, I will be with you, and I will strike down the Midianites, leaving none alive. Y dice así, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abesier. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Let's pray before we jump in. Oremos antes de seguir. Father, I pray that you would move today. Señor, te pedimos que tú seas el que te muevas
te muevas esta mañana, Señor. Give us eyes to see, God. Danos los ojos para verte, Señor. Give us ears to hear. Danos los oídos para escucharte. Father, I pray that you would move and breathe life on every dead, dry place. Señor, pedimos que tú vengas y tu presencia llene cada lugar, Señor, quebrantado. God, would you use us, Señor, utilízanos. two people who are deeply flawed, Dos personas que tenemos muchas fallas, Señor, to lift up the one that's greater, King para poder Jesus. dirigirnos a ti, Señor, el mayor Dios. Amen. Amén. Now, in our text today, once again, Israel has found themselves in trouble. Entonces, como ven, en el texto de hoy vemos que Israel otra vez está en apuros. They're surrounded by the enemy. Están rodeados del enemigo. The Bible says that it was so bad that Israel resorted to hiding in caves. La Biblia dijo que estaba tan mala la situación que Israel se escapaba para esconderse en cuevas. They were hiding from the Midianites. Se estaban escondiendo de los madianitas. Now, the Midianites were nomadic invaders. Los madianitas eran invasores nómadas The Bible describes them as a swarm of locusts. y la Biblia los describe como una nube de langostas. They were devouring everything. Estaban devorando absolutamente todo. And it's here in our story that we meet our hero. Pero es aquí en la parte de la historia donde conocemos a nuestro héroe. But he doesn't look like one. Pero en verdad no se ve como un héroe. We meet a man named Gideon who's hiding in a wine press. Conocemos a un hombre que se llama Gedeón que se está escondiendo en un lagar. Now, this is unusual Esto no es muy usual, because usually people threshed wheat out in the open porque usualmente las personas trillaban el trigo al aire libre. so the wind could pick up the extra grain. Así el viento podía coger los granos que sobraban. But Gideon's in the bottom of a wine press, Pero Gedeón está haciendo esto en el fondo del lagar, which is essentially just a hole in the ground. que era básicamente un hoyo en el suelo. He's there so the Midianites can't see him. Y él está ahí para que los madianitas no lo vean. And he's not just trying to hide, he's simply trying to survive. Y él no estaba simplemente tratando de esconderse, sino que estaba tratando de sobrevivir, Because it had been this way for 7 years. porque había sido así 7 años. Gideon had no hope that anything would ever change. Gedeón en verdad no tenía esperanza que algo podía cambiar. He had settled for survival. Él estaba nomás buscando sobrevivir. Now, Gideon had heard about God, but he didn't know him. Pero Gedeón había escuchado de Dios, aunque no lo conocía realmente. Gideon wasn't looking for God. Gedeón no estaba buscando a Dios. I'm sure Gideon didn't see God anywhere in this situation. Gedeón probablemente no vio a Dios en esta situación, But God saw Gideon pero Dios vio a Gedeón. because God meets us where we are. Porque Dios sale a nuestro encuentro ahí donde estamos. And he has this encounter. Y entonces tienen este encuentro. The angel of the Lord shows up. El ángel del Señor se aparece. Now, this is a unique encounter Y este es un encuentro único. because in the Bible, when the angel of the Lord appeared, Porque en la Biblia, cuando se dice el ángel del Señor apareció, it was frequently called a theophany or a Christophany. usualmente se refería como una teofanía o una cristofanía. This was a visible, physical manifestation of God himself. Esta era una manifestación física y visible de la presencia de Dios. Many theologians believe this was Jesus pre-incarnate. Muchos teólogos pensaban que este era Jesús preencarnación. God meets us where we are. Dios nos encuentra ahí donde estamos. God shows up and he comes close. Dios se aparece y se acerca a nosotros. You see this kind of encounter in several places in the Bible. Usualmente vemos esto en varios lugares de la Biblia. In Genesis chapter 16, En Génesis capítulo 16, Hagar has a similar encounter. Agar tiene un encuentro similar. Now, if you don't know who she was Sarah's handmaiden. Si no conocen quién era la ayudante de Sara. And Sarah had given Hagar to her husband Abraham to have a child with him. Y Sara le había dado a su esposo Abraham a Agar para que tengan un hijo juntos. Now, y'all know that didn't end well. Y ustedes saben que esa historia no terminó muy bien. Hagar flees out into the wilderness with her son. Agar se fue con su hijo And she just lays down and says, I'm just going to die here. y se rinde. But God shows up. He meets Hagar where she is. Pero Dios se acerca a ella, se aparece y la encuentra ahí donde está. She called the angel of the Lord El Roy, Ella llamó al ángel del Señor El Roy, God who sees me. el Dios que me ve. And here in our text with Gideon, Y entonces aquí en nuestro texto vemos a Gedeón.
we see the same God, Vemos al mismo Dios, the one who sees the unseen. el que ve al invisible. God comes close. Dios se acerca. God meets us where we are. Dios nos encuentra ahí donde estamos. God showed up to an unlikely man Dios se aparece a un hombre improbable who had just settled for mere survival. que se había dado por vencido y no más quería sobrevivir. Gideon's vision was distorted. La visión de Gedeón estaba distorsionada. It was distorted by doubt, by fear, Estaba distorsionada por miedo, por temor, by questions, by his own insecurities. por dudas, por preguntas, por sus propias inseguridades. I'm sure at this point in Gideon's life, he just thought this hole in the ground is as good as it's going to get. Y estoy segura que en este momento de su vida probablemente pensó que ese hoyo en el suelo era lo mejor para él. I can only imagine him there feeling like the walls are closing in all around him. Me lo imagino ahí sintiendo que las paredes se cerraban aún más. But God meets us where we are. Pero Dios nos encuentra ahí donde estamos. God comes close. Dios se acerca. He doesn't wait for Gideon to get out of the hole. Él no espera que Gedeón salga del hoyo, He meets Gideon in spite of his circumstances. sino que se acerca a Gedeón aún en sus circunstancias. In the midst of his questions, En medio de sus preguntas, in the midst of his doubt. en medio de sus dudas. And look what the Gideon says. Y miren lo que Gedeón dice. If the Lord is with us, why is all this happening to us? Where are all the miracles and the signs and the wonders we'd heard about? Dice, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados? These are common questions. Y estas son preguntas muy comunes. If God is loving, Si Dios es amoroso, why does he allow all the pain and suffering that we see in the world? ¿por qué deja todo el dolor y el sufrimiento que pasa en este mundo? If God is powerful, why doesn't he stop it? Si Dios es poderoso, ¿por qué no lo detiene? Because nothing has the power to distort our vision more than pain. Porque nada tiene el poder de distorsionar nuestra visión más que el dolor. But God is not intimidated by Gideon's questions. Pero Dios no está intimidado por las preguntas de Gedeón. He's not angry or disappointed at him. No está enojado o decepcionado. I want you to notice how he responds to him. Quiero que noten cómo él responde a Gedeón. He said, Gideon, I am with you. Le dice Gedeón, yo soy quien te envía. Tells Gideon to go in the strength that you have and save Israel. Le dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Am I not sending you? Yo soy quien te envía. You see, God meets us where we are, Porque Dios nos encuentra ahí donde estamos. and God sees what we cannot. Y Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Look at how he greets Gideon. Miren cómo él saluda a Dios. The Lord A is, Gedeón. the Lord is with you, mighty warrior. El Señor está contigo, valiente guerrero. And I can only imagine Gideon looking around like somebody else has got to be here. Y ya me lo imagino a Gedeón preguntándose, ¿alguien más debe estar aquí? Me? ¿Cómo que se puede referir a mí? See, Gideon's doubts and his questions, they weren't just about God. Porque las dudas de Gedeón no eran solo sobre Dios, Gideon also doubted himself. sino que se estaba dudando también a sí mismo. And at this point, he must be thinking maybe God has made a mistake. Y en este punto probablemente está pensando, ¿seguro Dios hizo un error? How can I save Israel? ¿Cómo es que yo puedo salvar a Israel? My clan is the weakest. Mi clan es el más débil. I'm the least in my family. Yo soy el más insignificante de mi familia. I'm sure Gideon was also thinking about that pagan altar to Baal that his family worshipped. Y estoy segura que Gedeón también estaba pensando en el altar pagano que él había creado a Baal. I mean, Gideon didn't come from the right background. Porque Gedeón no vino del entorno He correcto. didn't have the right family. No vino de la familia correcta. He wasn't equipped for this. No estaba equipado para esto. You see, up until this moment, Gideon saw God as distant and himself as weak. Y hasta este momento Gedeón había visto a Dios como distante y a sí mismo como débil. But God meets us where we are, Pero Dios nos encuentra ahí And- donde estamos. and he sees what we cannot. Y Él ve lo que nosotros no podemos ver. God doesn't answer all his questions. Y Dios no le responde todas las preguntas a Gedeón. His response is the same. Su respuesta es la misma. I am with you. Yo estaré contigo. I want you to think about it another way. Quiero que lo piensen de otra manera. Can everybody show me your cell phone? Can you Todos hold it up? pueden mostrarnos su teléfono, celular, su móvil. Let's not tell Pastor I had you all pull your phones out. No in les digan a los service. pastores que sacamos el teléfono. Where are my Android people at? ¿Dónde están los que utilizan Come Android? on, the strong and mighty. No matter what kind of phone you have, No importa qué teléfono tengan. your phone is pretty valuable. El celular es valioso, ¿verdad? I mean, we really can't live without our phones anymore. En esta época no podemos vivir sin nuestros teléfonos. We do everything on our phones. Hacemos Talk, todo en nuestro teléfono.
email, text, Llamamos, mandamos correo electrónico, mandamos mensajes, spreadsheets. hacemos listas. Now, if you know me, you know I don't do spreadsheets. Y si me conocen saben que no. But I would be lost without my GPS. Pero en verdad estaría perdida sin el GPS que tengo en el teléfono. Our phone is vital. Porque nuestro teléfono es esencial. But I want you to imagine for a moment that you were born before cell phones existed. Pero quiero que se imaginen como que si hubieran nacido antes de que los teléfonos existieran. The dark ages. Los tiempos de antes. If you had never seen a cell phone before, Si nunca habían visto un teléfono antes, you wouldn't know what it is probablemente no sabrían para qué funciona, or what it's used for. para qué se utiliza. I mean, I could use it to eat my cereal in the morning for breakfast, Puedo tal vez utilizarlo para comer mi cereal en la mañana and it would work. y tal vez funcionaría. I could use it to prop the door open, Podría utilizarlo para poder dejar la puerta abierta and it would work. y tal vez funcionaría. But what a waste. Pero qué desperdicio. I mean, for me to fully understand its value, Porque para realmente entender el valor, to understand all its incredible capabilities, para entender todas las capacidades increíbles que tiene, I'd have to ask the one that made it. tendría que preguntarle al que lo construyó. I want you to look again at what's happening in Gideon's story. Quiero que nos enfoquemos otra vez en lo que está pasando en la historia de Gedeón. Gideon became aware of God's presence. Gedeón finalmente tomó conciencia de la presencia del Señor. He meets God for himself. Él se encuentra con Dios y lo conoce realmente. As a result, he discovered his identity, his calling, and his purpose. Y como resultado, finalmente entiende su propósito, su identidad, a lo que fue llamado. He also discovered the power of how it would be accomplished. También descubre el poder de cómo se va a completar ese llamado. You see someone weak or insignificant, Tú ves a alguien insignificante o débil, but God sees a mighty warrior. pero Dios ve un valiente guerrero. You see your past and your failures or your inadequacies, Tú ves tu pasado, tus errores, las partes en que tal vez no eres adecuado, but God sees your future. pero Dios ve tu futuro. The strength of Gideon wasn't in his size or his abilities. Porque la fortaleza de Gedeón no estaba en su estatura o en sus capacidades, The strength of Gideon was in the presence of God. sino que la fortaleza de Gedeón estaba en la presencia y el poder de Dios. I am with you. Yo soy quien te envía. And God's power is made perfect through our weakness. Y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. But you know, our boy Gideon wasn't convinced yet. Pero vemos que Gedeón todavía no está convencido. He went on to ask for repeated signs. Él sigue y sigue pidiendo señales de Dios. Can anyone relate? ¿Alguien se relaciona a eso? Have you ever tried to negotiate with God? ¿Han tratado de negociar antes con Dios? God, if you just get me out of this. Señor, si solo me sacas de esta situación. It was the story of my 20s. Era la historia de mis 20. I promise, Lord, just get me out of this. Yo te prometo, Señor, si solo me sacas de esta situación. God, if you just give me this one thing, this one miracle, Señor, si solo me das esta una cosa, este milagro que estoy pidiendo, then I'll believe in you. entonces ahí creeré en Then ti. I'll serve you. Entonces ahí te serviré. I like to call these our let's make a deal prayers. Me encanta llamarlos estas oraciones donde hacemos un trato con Dios. How did God respond to Gideon? ¿Y cómo respondió Dios a Gedeón? He did not rebuke him. No lo reprendió, He was patient with him. sino que fue paciente con él. God met him in his weakness. Lo encontró ahí en su debilidad, He kept reassuring him, lo siguió dando seguridad, but he kept calling him. pero siguió llamándolo. Now, many of you have heard my story, Muchos de ustedes han escuchado mi historia, but for those of y'all who don't know, just know this, I have a very messy background. pero para los que no conocen, deben saber que mi historia es un poco caótica. Now, I've been a college campus minister for 14 years now, He estado en el ministerio universitario ya por 14 años, but campus ministry was not my plan. pero el ministerio de universidad no era mi plan, no estaba en mi plan. No one would have chosen me for the work of ministry. Nadie me hubiera escogido a mí para el trabajo del ministerio. I am the least qualified. Yo soy la menos cualificada para esto. At the time, I was a single mom, convicted felon, Y en ese momento yo era una madre soltera con antepasados penales, middle-aged white woman en edad mediana, una mujer blanca, that God was calling to work at the time was an HBCU, a historically black que university. Dios en ese momento estaba llamando para trabajar en una universidad que era históricamente afroamericana. I mean, that's laughable. Y entonces, como ven, es un poco absurdo, ¿verdad? I mean, it didn't make any En sense. verdad no hacía sentido.
And I argued and I wrestled with God for almost a year. Y discutí y peleé con Dios por casi un año, He kept calling me to the campus. pero Él seguía llamándome a las And I universidades. kept looking at him like, you know I'm a single mom. Y yo le seguía viendo como que, Señor, tú sabes que yo soy una madre soltera. As if God had somehow forgotten. Como que si Dios se le olvidó ese detallito. You see, I didn't want to quit my job and step out on faith. Porque en verdad no quería salirme del trabajo que tenía y tomar ese paso de fe. That seemed absolutely crazy. Porque eso parecía absolutamente absurdo. So I thought, you know what, I'll just appease God. Entonces dije, tal vez puedo apaciguar a Dios. I'll just volunteer on campus. Creo que nomás voy a ser voluntaria en el campus Because universitario. that just felt so much more safe at the time. Porque en ese entonces eso se sentía un poco más seguro. But in 2011, Pero en el 2011, as a volunteer, como voluntaria, we took a group of college students to a conference called Campus Harvest. llevamos a un grupo de estudiantes a una conferencia que se llama Campus Harvest, que es cosecha de la universidad. We had this moment during worship. We were singing a song called We Cry Holy. Y hubo un momento ahí en la adoración que estábamos cantando una canción que se llamaba Clamamos Santo. And the presence of God filled that room in such a tangible way. Y la presencia de Dios llenó el cuarto en una manera tan tangible. The atmosphere was so thick you could have cut it with a knife. La atmósfera cambió completamente. And the bridge of that song just repeats these words, Y el, holy, holy, holy. y el puente de la canción repite estas palabras, Santo, Santo, Santo. And as we began to sing holy, 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 the atmosphere shifted. Y mientras cantábamos Santo, 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 la atmósfera cambiaba. And we could not move on. Y no podíamos seguir. For over 15 minutes, Por 15 minutos, thousands of college students cried, holy, 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 repeatedly. miles de estudiantes cantaban Santo, Santo, Santo repetidamente. And one by one, students began to fall to their knees and their faces under the weight of God's presence. Y uno por uno se caían y se postraban ante la presencia de Dios. And I had this unexplainable moment in the presence of God Y yo tuve un momento inexplicable ante la presencia de Dios, where I saw God clearly. donde vi a Dios claramente. He opened up my Él eyes me abrió los ojos and He gave me a vision for the next generation that would worship Him. y me dio la visión de la próxima generación adorándolo. And it was in that moment I said, yes, God, Y fue en ese momento que finalmente dije, ok, Señor, I'll go wherever you want me to go. iré a donde tú me llamarás. I'll do whatever you want me to do. Haré lo que tú quieras que yo haga. Because in light of who you are, Porque en vista de quién tú eres, who am I to withhold anything from you? ¿quién soy yo para negarte esto? Because having the correct vision changes everything. Porque tener la visión correcta lo cambia todo. I later became the first single mom and convicted felon to ever work for our ministry at Every Nation. Después me convertí en la primera madre soltera con antepasados penales en nuestro ministerio de Every Nation. And they took a big gamble on me. En verdad, arriesgaron mucho en tenerme. They looked at me like, we don't know how this is going to work. Me veían como que en verdad no sabemos cómo va a funcionar esto. And I looked back at them and I said, I don't know how this is going to work. Y yo los veía a ellos y decía, yo tampoco sé cómo va a funcionar esto. I mean, I still don't know how, but I do know who. Todavía no sé cómo, pero sí sé quién. God is with me. Porque Dios está conmigo. And it's not to say that I haven't faced many battles. Y eso no quiere decir que no he tenido muchas batallas en el camino. It's been far from easy. Ha sido muy difícil. And my faith has been tested repeatedly. Y mi fe ha sido probada una y otra vez. But He is with me. Pero Él está conmigo. And somehow by His grace and His mercy, we're still here all these years later. Y con su gracia y misericordia estamos aquí años después. Because God meets us where we are. Porque Dios nos encuentra ahí donde estamos. And God sees what we cannot. Y Dios ve lo que nosotros no podemos ver. And then God does the impossible. Y ahí Dios hace lo imposible. As Gideon's story continues, we find out that he did muster up the faith to go. Al continuar la historia vemos que Gedeón sí terminó yendo. He gathered 32,000 men to fight against the Midianites. Pudo conseguir a 300 hombres para pelear contra, 32,000 hombres para luchar contra los madianitas. But God said, no, 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 no. That's too many. Pero Dios dijo, no, eso es demasiado. Okay, God was rooting out every bit of self-sufficiency and self-reliance from the heart of His Porque people. Dios en verdad quería quitar cualquier parte de autosuficiencia del corazón de Gedeón y del pueblo.
It's as if he was saying, you don't need a large army. Porque Dios estaba diciendo, no necesitan un ejército grande. All you need is me. Lo único que necesitan es a mí. I am with you. Porque yo estoy con ustedes. You see, little is much when God's hands are in it. Porque poco es mucho cuando Dios está en medio. God does the impossible. Dios hace lo imposible. And he was going to be sure beyond a shadow of a doubt Y él estaba seguro that he was going to get the glory from this victory. de que él iba a recibir la gloria de esta victoria. Guys, Gideon was left with 300 men Entonces Gedeón terminó con 300 hombres against an army of 135,000. contra un ejército de 135,000 hombres. Now, I'm not much of a gambler, Yo no apuesto mucho, but I do know that those aren't very good odds. pero en verdad si nos ponemos a pensar no tenían muy buenas probabilidades. And to make matters worse, Y para hacer las cosas peores, Gideon's army did not raise up swords. el ejército de Gedeón no es que tenían espadas, Instead, they carried musical instruments, sino que llevaban instrumentos musicales, pottery, vasijas and a little bit of fire. y un poquito de fuego. They didn't have sophisticated weapons No tenían armas sofisticadas or some great military strategy. o tenían alguna estrategia sorprendente militar. And as we look at this, you can see that this plan is pretty ridiculous. Y entonces mientras vemos esto, sabemos que el plan era un poco ridículo. These poor men, Los pobres hombres, I can only imagine the doubt and the fear rushing through their minds. ya me los imagino ahí con dudas y con un miedo y temor. Talking about trusting God when it doesn't make sense. Esto realmente nos muestra cómo confiar en Dios cuando no tiene sentido. But God does the impossible. Pero Dios hace lo imposible. If you know the story, then you know the result. Si conocen la historia, entonces saben los resultados. Gideon's 300 men surround the Midianite camp Los 300 hombres que estaban con Gedeón rodean el campamento madianita with their torches. con sus antorchas, They blow their trumpets empiezan a hacer jugar sus trompetas and they shout, "A sword for the Lord and for Gideon." y gritan una espada para el Señor y para Gedeón. Sounds good to me. Okay. And then the Israelites just sat there and watched as the Midianites ran. Y entonces ahí los madianitas nomás se quedaron pasmados. The Midianites are running in confusion and terror. Los madianitas están corriendo con confusión y temor. So much so that they start to turn on one another and kill one another. Tanto que empiezan a atacarse entre sí mismos y matándose los unos a los otros. So Israel pursues the remaining army and destroys them. Así que Israel sigue a las personas que quedan del ejército y los destruyen. And then they go on to live in peace for 40 years. Y entonces después de ahí viven en paz por 40 años. We're talking about heroes of the faith. Estamos hablando en esta serie de sermones sobre los héroes de la fe. So what was so heroic about Gideon? ¿Qué fue realmente heroico sobre Gedeón? Only this, he Solo trusted God. Él confió en Dios. Gideon's story shows us the power of small steps of obedience. La historia de Gedeón nos muestra el poder de pequeños pasos de obediencia. Gideon had a little faith, Gedeón tenía poca fe, but he had a big God. pero tenía un Dios grande. And the Bible tells us that if we have faith as small as a mustard seed, Y la Biblia dice que si tenemos la fe tan pequeña como un grano de mostaza, we can move a mountain. podemos hasta mover montañas. See, Gideon in his little faith, Gedeón ahí con su poca fe, with his great fear and trembling, con todo su temor, conquered an army. pudo conquistar a un ejército. You know, there's this common misconception that faith and fear can't coexist. Hay una idea errónea que usualmente escuchamos que la fe y el miedo no pueden existir. Here's a little secret about me. Pero aquí les comparto un secreto sobre There's mí. never been a moment that I wasn't afraid. No ha habido un solo momento donde yo no he tenido temor. I went into ministry with a 3-year-old. Entré al ministerio con un niño de 3 años. It didn't make sense. No tenía sentido. I've had so many seasons of uncertainty and doubt. He tenido tantas temporadas de incertidumbre y de dudas. We've had seasons of just real financial hardship where we didn't know how we were going to make it. Hemos tenido temporadas donde no sabíamos de dónde íbamos a sacar el dinero. We've sold all our belongings and moved across an ocean with nothing twice. Hemos vendido todas nuestras cosas y nos hemos mudado a otro lugar 2 veces. I've had seasons on college campuses in the midst of major violence, Y he estado en los campus universitarios en medio de mucha violencia, where students were being shot and killed on our campuses. donde a los estudiantes los estaban matando y disparando. Of course, I've been afraid. Claro que he tenido mucho temor,
But see, faith is not the absence of fear. porque la fe no es la ausencia del miedo, del temor, Faith is choosing to press forward despite fear. sino que la fe es seguir avanzando aún cuando hay temor. It's trusting that the one who's called you is able to keep his Es promises. confiando en que el que te llamó va a cumplir sus promesas. Do you see God clearly today? ¿Están viendo claramente al Señor esta mañana? Do you really believe that he is who he says he is? ¿Realmente creen que Él es quien dice que es? Do you believe that he has the power to do what he has promised? ¿Creen realmente que Él tiene el poder de hacer lo que Él ha prometido? The secret to Gideon's strength was the Lord was with him. El secreto de la fortaleza de Gedeón era que Dios estaba con él. Now, sadly, peace didn't last long for Israel. Pero lamentablemente la paz no duró mucho ahí en Israel, Gideon's success later led to spiritual compromise. porque el éxito de Gedeón después los llevó a hacer cosas malas espiritualmente. Israel went back to their old ways. Israel regresó a sus viejos hábitos, They turned away from God again. quitaron la mirada de Dios And that same cycle of sin, idolatry, and the consequences it brings. y el ciclo de pecado, de idolatría y las consecuencias que eso traía. And if you look at the story of Israel in Judges, it only gets darker and darker. Y si ven la historia de Israel en el libro de Jueces, todo se vuelve más y más oscuro. The book of Judges ends with this scripture. El libro de Jueces termina con este pasaje. It says, "There was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes." En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Of course, later Israel did get a king. Después de un tiempo a Israel sí se le dio un rey, That wasn't enough for them either. pero aún eso no fue suficiente para ellos. But once again, Pero una vez más, God meets us where we are. Dios nos encuentra ahí donde estamos. God sees what we cannot see. Dios ve lo que nosotros no podemos ver. God does the impossible. Dios hace lo imposible. God became a man in Jesus Christ. Dios se convirtió en hombre a través de Jesucristo. God came to us. He came close. Dios vino, se acercó a nosotros. Jesus lived the life that none of us are able to live. Y Jesús vivió la vida que nosotros no podríamos haber vivido. Perfect and sinless. Una vida perfecta y sin pecado. Jesus died the death that all of us deserve in our place, Jesús murió la muerte que nosotros nos tocaba, defeating our greatest enemy, death itself. conquistando a la muerte. Now he offers the gift of salvation Y ahora nos está ofreciendo este regalo de salvación to all those who would turn to him, trust, and believe. a todos que confían y creen en Él, Jesus is the better judge. porque Jesús es el juez superior. Jesus is the better deliverer. Jesús es el libertador superior. Jesus is the better king. Jesús es el rey superior. We are no different than the Israelites. Nosotros no somos diferentes que los israelitas, Our vision gets blurry. porque nuestra visión también se pone borrosa. We're so easily distracted. Nos distraemos muy fácilmente. We get so tired from the endless battles. Nos cansamos de todas las batallas que se nos vienen. If we're not careful, it'll distort our vision. Y si no somos cautelosos, también nosotros vamos a tener la visión distorsionada. But Hebrews chapter 12 tells us what to do. Pero Hebreos 12 nos dice qué hacer. We fix our eyes on Jesus, Que fijemos la mirada en Jesús, the author, the perfecter, the finisher of our faith. el autor, perfeccionador y consumador de nuestra fe. Because now when I look to Jesus, Porque ahora cuando yo veo a Jesús, when I magnify him, cuando lo magnifico a Él, now all of a sudden my problems seem small in comparison entonces de repente mis problemas ya se ven muy pequeños en comparación. because he has already won. Porque Él ya ha ganado la batalla. In him we have the victory. En Él ya tenemos la victoria. Now he invites us to participate with him by faith. Y entonces ahora nos está invitando a nosotros a participar con Él a través de la fe. As small as that may seem. Poca fe que tengamos. Here's the thing, Gideon's small faith and small steps of obedience, they weren't just about him. La poca fe que Gedeón tenía y los pasos pequeños que él tomó de obediencia no se trataba solo de él, It was about a nation. sino que se trataba sobre una nación. It was about a people. Se trataba sobre un pueblo. It was about a generation that did not know the Lord. Se trataba sobre una generación que no conocía del Señor.
The Lord is with you, El Señor está contigo, but your story is bigger than yourself. pero aún tu historia es mucho más grande que tú mismo. If the dreams and the plans that you have for your life only revolve around you, they're too small. Si los sueños y los planes que tú tienes para tu vida solo son acerca de ti mismo, entonces son realmente pequeños. God wants to shatter your small expectations. Porque Dios quiere quitar esas expectativas pequeñas que tienes. I don't know what battles you're facing today. No sé qué batallas están enfrentándose esta mañana. I don't know what God is calling you to do, No sé qué Dios les está llamando a hacer, but it's bigger than yourself. pero es mucho más grande que ustedes mismos. And how you respond Y cómo ustedes responden has the power to impact generations. tiene el poder de impactar generaciones. Vision brings victory. Porque la visión trae victoria. Amen. Amén. I want us to take a moment. We're just going to stand and pray together. Quiero que nos tomemos un momento para pararnos y orar juntos. But before we do, I've asked the team to lead a song that I think is going to help us. Antes de hacerlo, le he pedido al equipo de adoración que nos cante una canción que creo que nos va a ayudar. I don't know what your year has been like, No sé cómo se ha visto su año, but I've had a really difficult year. pero yo personalmente he tenido un año muy difícil. And we have to fix our eyes on Jesus. Y tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. We have to shift our perspective. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. We're going to take a moment. We're going to just spend some time with Jesus in worship. Vamos a tomarnos un momento para pasar este Before we tiempo pray. con Jesús en adoración antes de orar. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth grow strangely dim in the light of His glory and grace. Oh, Father, we thank you that you are here, Señor, te agradecemos que tú estás aquí, that you come close, de que tú te acercas a nosotros, Padre, that you meet us where we are, que tú nos encuentras ahí donde estamos, that you see what we cannot, que tú ves lo que nosotros no podemos and you do the impossible. y que tú haces lo imposible. Father, I pray for everyone that's wrestling with doubt today. Padre, te pedimos por cada persona que está batallando con dudas aquí, Señor, You have questions. que tienen preguntas. God, I thank you that you're not intimidated by any question. Señor, te agradecemos que tú no estás intimidado por cualquier pregunta que nosotros hagamos. God, I know that your response is simply this: Sabemos que tu respuesta es simplemente esto. son, daughter, Hijo, hija, I am with you. yo estoy contigo. If you're here today and you say that I've heard about Jesus, Si están aquí hoy y dicen, he escuchado sobre Jesús, maybe I've been around the things of Jesus, tal vez he escuchado un poco de Jesús, but I don't know him. pero realmente no lo conozco personalmente. Don't wait. No esperen, He's here today. porque Él está aquí hoy. He's near, Está cerca de nosotros and he's calling you. y te está llamando. Just a little yes. Solo un sí.
that's you, I want to pray for you. Si te encuentras en esa situación, quiero orar por ti. Father, I pray for every heart that's been wrestling Padre, pedimos por cada corazón que ha estado batallando, Señor, with doubt and fear and insecurity. con dudas, con miedos, con inseguridades. I pray for every heart that's been far from you. Pedimos por cada corazón, Señor, que ha estado lejos de ti. Father, I pray that today they would give you their yes. Oramos que hoy, Señor, te den su sí. That maybe you haven't answered all of their questions. Tal vez no has respondido todas sus preguntas, It's not about what they don't know. pero no se trata sobre lo que no saben, Señor. The question is, what will you do with what you do know? La pregunta para ustedes, ¿qué van a hacer con lo que sí saben? Father, I pray for hearts that say yes to you. Padre, oramos por corazones que te digan que sí. Amen. Amén. There's a second group of people that I want to pray for. Hay un, And segun- I'm going to ask our prayer team to come down front. hay un segundo grupo de personas por las cual quiero orar y vamos a pedir que el equipo de oración venga al frente. You know, when I gave my life to Jesus, Cuando le di mi vida a Jesús, I believed him enough for salvation. le creía lo suficiente como para recibir la salvación. And I'll be honest, my prayer at an altar that day, Pero en toda honestidad, mi oración en el altar ese día it was really not very special. no fue una oración muy especial. My prayer was just this: Mi oración fue esta: God, if you still want me, good luck. Dios, si todavía me quieres, buena suerte. And I believed him enough that he could save me. Y le creí lo suficiente que Él podía salvarme. And I was just so amazed that he would even want someone like me. Y estaba aún tan asombrada que Él quería a alguien como yo. But I didn't believe that God could do anything with the mess. Pero realmente no creí que Dios podía hacer mucho con el caos de mi vida. But God kept calling me. Pero Dios siguió llamándome. And I believe that he's calling some of you today. Y yo creo que Él está llamando a algunos de ustedes esta mañana. And even after I went into ministry, Aún cuando entré en el ministerio, for years I would walk into a staff meeting por años yo entraba a las reuniones de staff and I'd feel instantly as though I didn't belong there. y me sentía como que realmente no pertenecía ahí. I mean, I was just so thankful to be in the room Estaba agradecida de que estaba en la presencia de las personas de ahí. that I felt all I deserved was the scraps that fell from the table. Pero realmente pensaba que solo me merecía las migajas. But the more God corrected my vision, Pero entre más Dios corregía mi visión, the more I saw him clearly. más yo lo veía claramente. He began to reveal something to me. Él empezó a revelarse, He said, daughter, there's a seat for you at the table. diciendo, hija mía, hay un asiento para ti en mi mesa. Everything that is mine, Todo lo que es mío, you have access to. tú tienes acceso a eso. And I want to open this moment up for the front. Y quiero abrir este momento ahorita. Some of you have just been settling for survival. Que los que han estado batallando, simplemente tratando de sobrevivir. But I'm asking that you would believe God for more today. Si ese eres tú, te pido que creas que Dios puede hacer más. That he would correct your vision. Que Dios puede corregir tu visión. Father, we just thank you for your sons and daughters. Padre, te agradecemos por tus hijos y tus hijas aquí You know presentes. them. Tú los conoces, You love tú them. los amas And you've called them by name. y los has llamado por nombre. Father, I pray that you would give them a greater vision today. Padre, te pido que les des una visión, una mejor visión esta mañana. That they would see you clearly. Que ellos te vean claramente And as a result, that it would change the way they see y themselves. como resultado que eso cambie la manera en que como ellos se ven ellos mismos. God, I pray that we would bring our little faith to you today. Padre, te traemos nuestra poca fe esta mañana And that we would see mountains move as a result. y creemos que vamos a ver montañas moverse como resultado. God, would you use us? Señor, utilízanos. God, would we see signs and wonders and miracles Que podamos ver señales, Señor, milagros this year? este año. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. 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 Amén.